Censos Económicos 2024, Sí. producto pues del esfuerzo conjunto entre el INEGI, la sociedad, los empresarios y empresarias de nuestro país, que nos dieron información de tal forma que podamos tener los datos de los establecimientos productores de bienes, los comercializadores de mercancía, los prestadores de servicio, y poder brindar indicadores económicos pues para el país completo con mucho detalle geográfico. Sí. ¿Cuáles serían los principales hallazgos, los principales resultados o los que nos que debemos de valorar más que arroja este estudio en Sonora, maestra? Bueno, los censos económicos pues nos ayudan en el momento de su captación a tomar, digamos, una fotografía de los establecimientos y de las unidades económicas de nuestro país, de cómo estamos distribuidos, de cómo por entidad federativa, por municipios, por actividades económicas, si hemos crecido en comparación con otros años o con otros eventos. Hay que recordar que esta es la 20ª ocasión que levantamos los censos económicos. ¿La qué, Esto se perdón? hace desde 20ª ocasión, es la 20 edición veces. número 20. Sí. Ajá, lo hacemos cada 5 años, es decir, desde 1930 se publican en México los censos económicos. Esta es la edición número 20 y nos da para Sonora un resultado de 135,234 establecimientos que en el momento que pasamos a captar la información durante 2024 encontramos que estaban abiertos. No todos ellos trabajaron el año inmediato anterior, de los cuales le hacemos referencia a toda su información a 2023. 3.6% acababan de iniciar operaciones, por tanto no les pudimos captar un cuestionario como tal con ese desagregación de lo ocurrido en 2023 porque no estaban operando en ese año, y otros tantos corresponden a instituciones sin fines de lucro, ya sea del sector gubernamental, asociaciones religiosas, y captamos un casi poco más de 9,000, además que estaban operando en zonas rurales. De tal forma que damos a conocer la información de 110,600 unidades económicas, en las cuales trabajan 772,126 personas. No quiere decir que esto sea el total de personas ocupadas en nuestro estado, sino simple y sencillamente aquellas que estuvieron laborando en alguna unidad económica que trabajó durante 2023 asentadas en las áreas urbanas, y además que fueran de sectores con fines de lucro, vaya. Estas 110,691 unidades económicas, y de tal forma que observamos un crecimiento en cuestión de unidades económicas en los últimos 5 años a un ritmo de 2.1% promedio anual de crecimiento. El personal ocupado creció a un ritmo menor, a un 0.9%. Hay que recordar pues que venimos, o que este es el censo económico inmediato posterior, digamos, a la pandemia. El Sí. anterior lo habíamos captado en 2019 con datos de 2018, y después de la pandemia este es el primero que realizamos en términos económicos, de tal forma que estamos viendo pues un reacomodo también de las empresas, del personal ocupado, y pues vemos un ritmo más lento también del crecimiento del personal ocupado. Seguramente también esté relacionado con cambios en las legislaciones, por ejemplo, de la Ley Federal de Trabajo, con este cambio en el artículo 15, donde prácticamente, o en resumen, se prohíbe la subcontratación de personal o las que proveen otras razones sociales cuando se tratan de las actividades esenciales de ese negocio, ¿no? En resumidas cuentas, vemos ese cambio, vemos un incremento también en los micronegocios que está impactando, por supuesto, con una mayor aportación en unidades económicas y una mayor participación de las micro en el personal ocupado y en el valor agregado censal bruto. En esto
el valor agregado censal bruto, vemos también que ha habido un crecimiento importante en los últimos 5 años a un ritmo de 3.2% promedio anual. De esta forma, Sonora se ubica en el lugar número 11 en el país en la generación del valor agregado censal bruto. En el caso de nuestra entidad federativa, del total del valor agregado censal bruto generado en Sonora, 45.9 se encuentra en Hermosillo, lo está generando Hermosillo. Y en el país, las principales generadoras del valor agregado bruto, en primer lugar se encontramos la Ciudad de México, en Nuevo León en segundo y el Estado de México en tercero. Esto como las características, digamos, principales de cómo se está distribuyendo la generación del valor en nuestro país y en nuestra entidad federativa. Maestra, en cuanto a la informalidad, ¿la detectan aquí también? Sí, sí detectamos también la informalidad, por supuesto. Eh, mm, es diferente, digamos, bueno, Sonora es una de las entidades federativas con mayor proporción de formalidad, así lo han Sí, demostrado la encuesta nacional de ocupación y empleo, y al preguntarle ahora a las empresas también por este indicador, pues lo confirmamos también el peso o la proporción. Encontramos que 46.9% de las unidades económicas de nuestra entidad federativa se encuentran en la informalidad, 46.9%. No así el personal ocupado. ¿Por qué? Porque la informalidad se centra mucho en los micronegocios que también tienen la o menor proporción de personal ocupado, de tal forma que 11.2% del personal ocupado se encuentra en la informalidad y dentro de la generación del valor agregado encontramos que dentro de la informalidad solamente se genera 1.9% del valor agregado. Es decir, hay muchas empresas en la informalidad, casi 47%, sin embargo, solamente concentran 11.2% del personal ocupado y sí. generan 1.9% del valor agregado. Es decir, Esto tienen pocos empleados, pues a eso se refiere. Sí, nos referimos a que tienen menor concentración o que se pudieran tratar de tamaños de unidades económicas de micronegocios, digamos. Sí. Bueno, también nos dice que se muestra con esto un incremento de los micronegocios debidamente establecidos. Así es. Sí, Ahí, durante los censos económicos captamos la información de todos los locales fijos y semifijos, es decir, todo lo que tenga un lugar y que podamos referenciar su información fue captado. Aquí no estamos captando el ambulantaje. Pero sí, de ahí se derivan otras preguntas sobre todo para poder determinar la formalidad o informalidad, pues tiene que ver pues su registro en Hacienda, en el SAT, el tener sistemas contables, el brindar prestaciones sociales, etcétera, de tal forma que nos ayuda a clasificar las unidades como formales e informales. sí. Así es como lo hacemos, pero después de preguntarle a cada una de las empresas diferentes indicadores que nos ayuden a establecer si la empresa está en formalidad o informalidad, es decir, no le hacemos directamente la pregunta, sino Sí. a través de diferentes cuestionamientos determinamos si esa empresa se Sí. encuentra en la formalidad Ustedes lo o en la detectan ya informalidad. más adelante, ¿no? Exactamente, Con exactamente. otros planteamientos. ¿Qué giros, a qué se está dedicando esos emprendedores que tienen su negocio en esta categoría de micronegocio que hablamos de cuántos que lo atiende el mismo, dos, tres trabajadores? ¿Qué dimensiones o qué características tiene un micronegocio, maestra Miriam? Bueno, actualmente pues pudiera brindarles la información del total de las unidades económicas de nuestra entidad federativa, de estas 110,000 que les decía, 45.3% se encuentran en las manufacturas,
21.4% en el sector comercio. Estas como los principales sectores de actividades económicas en nuestro estado. 45.3% del valor está siendo generado por las manufacturas en nuestra entidad federativa, y de estos además se concentra casi la mitad de la generación del valor de las manufacturas en Hermosillo, casi el 50%, 49.9% de este valor está siendo generado aquí. Pero creo que algo que nos ayuda a acercarnos acerca de la participación de las micro es cuáles o cuántas unidades económicas han crecido por clase de actividad, y vemos que en 5 años los que más han crecido, la clase de actividad que más ha aportado establecimientos es el comercio al por menor en tiendas de abarrote, ultramarinos y misceláneas. En 5 años han crecido en más de 2.500 nuevos establecimientos, un ritmo de crecimiento del 5.5%. En segundo lugar, quienes más han crecido son los salones y clínicas de belleza y peluquería. Sí. Y en tercer lugar, el comercio al por menor de ropa, con un crecimiento de 733 nuevos establecimientos, ¿no? O la diferencia de 733. Estas son las 3 principales en cuanto a la aportación en unidades económicas. Esto nos abarrotes, nos decía, abarrotes, ultramarinos, ¿qué otro más? Y misceláneas, como el primero. Esta es la primera clase que la primera clase. O la clase que así es, que más ha crecido en los últimos 5 años. ¿Entran las tiendas de conveniencia ahí en esos? Así es. Sí, pues mire, pues sí. Entonces ahí hablamos de 3 sectores que hablamos prácticamente de micronegocios o que tienen menos de 10 personas ocupadas en cada uno de estos locales. Y vean, en segundo lugar, los salones y clínicas de belleza con 1.500 y el comercio de ropa con 733. Estos sectores principalmente son de micronegocios también. Entonces es importante destacar. Pero cuando volteamos a ver quiénes están generando valor, quiénes son los que han crecido o han impactado más en el valor agregado, quiénes están creciendo en nuestra entidad, encontramos la generación de electricidad, la fundición y refinación de cobre y la fabricación de componentes electrónicos. Además, en cuarto lugar, la fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores. Es decir, estas 4 son las que están creciendo más en la generación del valor agregado censal bruto en estos últimos 5 años. Es importante revisarlo porque pues esto nos habla de tendencias. Inclusive, pues en el caso de Hermosillo, quienes la gama de actividad que está generando más valor agregado censal es la fabricación de partes para vehículos automotores, participa con el 4.3% de la generación del valor agregado de nuestro municipio. En sí, las 10 principales actividades económicas del municipio pues representan el 21.6% de todo el valor agregado que se genera en Hermosillo, ¿no? Esto es importante a destacar, nos habla de una especialización también y de una concentración de las actividades en nuestro municipio. Le agradecemos mucho, maestra Miriam Guadalupe Villegas Vega, coordinadora estatal del INEGI en Sonora, que pues nos haya brindado toda esta información que arroja este último censo económico en Sonora. Gracias. Al contrario, Marcelo. Gracias, hasta luego. 8:54, vamos a una muy breve pausa. Regresamos a Expreso 24/7. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el